Yo conectado al proyector. Sí. Pero sí, está aquí.
Dicen que no se escucha. Buen día, compañeros. ¿Ya escuchan? Sí, profesor, ya se escucha. Vale. Muchas gracias. Muy bien, y entonces, para Hipócrates, que comienza a plantear esta doctrina, los 4 líquidos o los 4 humores que dice que existen y donde se empieza a plantear esta teoría es la bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. ¿Dónde se encuentra la bilis amarilla, los que ya estudiaron anatomía? En el hígado, justo. Y la bilis negra, vaso. Bueno, Hipócrates plantea esto, dice entonces una falta una merma de alguno de estos líquidos era sinónimo de enfermedad o justo empezaban a surgir. ¿Todo bien? Que más adelante vamos a retomar esto, un poquito de lo que ya vieron en torno a la personalidad. Bueno, y entonces para Hipócrates, que dice que, denme un segundo para ver. Para Hipócrates, que dice que los humores, que tenemos 4 humores líquidos, los humores son la base del temperamento. ¿Alguien sabe qué es el temperamento? Veamos. ¿Qué es el temperamento? Cambio de humor, podría ser. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? El carácter es otra cosa. Más, bueno, ustedes que ya vieron trastornos de personalidad, quiero saber que existen 2 componentes de la personalidad. ¿Cuáles son los 2 componentes de la personalidad? TikTok. Exacto. Es pregunta de examen. ¿Cuáles son los 2 componentes de la personalidad? Los 2 componentes de la personalidad son el temperamento y el carácter, profesor. Sí, a ver, en línea nos preguntan algo. Que si es el temperamento y el carácter. Sí, exacto. Sí, Mari. Mari es quien. Sí. Y el temperamento es cómo actuamos como personas ante alguna situación que se nos presente. Sí, mira, a ver, justo vamos a definir en este momento qué es temperamento y carácter, que son los componentes de la personalidad. El temperamento hace referencia a esta tendencia constitucional de cómo reaccionamos ante ciertas cosas del ambiente que bien ya habían compartido aquí. Pero ojo, algo muy importante, el temperamento es innato. El temperamento es algo que nos heredan. ¿Quiénes? Nuestros padres, claro. Entonces, la personalidad está cargada
de algo biológico, algo innato, que es el temperamento. Por eso, en su presentación, ahí dice, miren, el temperamento tiene su origen, herencia biológica y es innato. Y es una forma en cómo reaccionamos ante los estímulos del ambiente. Ahora, el carácter, este se va a originar a partir de la interacción que vamos teniendo con nuestro entorno. Ustedes han escuchado, hoy en día se venden muchos libros como el tema de crianza positiva. ¿Han escuchado algo acerca de eso? Bueno, pues eso tiene que ver, o la forma en que fuimos criados, tiene que ver en la consolidación de nuestro carácter. Hoy a los de la vieja escuela les tocó ser castigados, algunos otros la sandalia, el cable de la plancha, el cinturón y cosas por el estilo. Eso fue determinando nuestro carácter. Y el temperamento es algo heredado, algo biológico. Los dos componentes de la personalidad, estas dos cosas, el temperamento y el carácter, juegan para definir la personalidad de cada uno de nosotros. Hipócrates creía o decía que la base del temperamento eran estos cuatro componentes que provenían, que son, ¿se acuerdan? Bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre, que más tarde esta misma teoría la van a utilizar para empezar a llamar el tipo de personalidad flemático, el tipo de personalidad melancólico, que más adelante vamos a ver este tema cuando veamos trastornos de depresión, el tema el tipo de personalidad sanguíneo y el tipo de personalidad flemático. ¿De acuerdo? Pero ya que se debe, por ejemplo, que no siempre sea heredado. O sea, me refiero, puede haber unos padres muy violentos, que el hijo sea lo contrario, o sea, muy tranquilo. Ok. Recuerden que no todo es temperamento. También hay carácter. Y entonces, ¿qué pasa con ese hijo que a lo mejor sí dice, como dice aquí, los padres son muy violentos? El hijo a lo mejor aprendió en la escuela reglas, aprendió que hay un límite entre cada persona, a lo mejor en su religión, porque eso forma también parte del carácter o del componente social, aprendió que hay que respetar a los demás. El ambiente donde se desenvuelve todos los días constituye también parte de su carácter, porque recuerden que los seres humanos no somos seres estáticos, somos seres cambiantes, y el carácter es algo que sí puede ser influenciado, porque va a depender ¿de qué? De nuestro aprendizaje social, de nuestro contexto, donde nos desenvolvemos, con quien compartimos. Eso va a ir definiendo nuestra personalidad. Claro, se va consolidando más en la primera infancia, donde se desenvuelve un niño, que va a depender su temperamento, lo heredado y lo aprendido socialmente, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda, pregunta? Quienes nos siguen a través de su... Todo bien. Ok. Bueno, y entonces, déjenme, es que tengo que darle 2 veces por acá y por acá. Ya. Un segundito, Bueno, pues fíjense que eso es lo que se planteaba en la antigüedad. Esos son como las bases tanto de la salud mental, lo que se creía en la antigüedad, la concepción de la divinidad como parte de la enfermedad mental, y luego lo que más se va a estudiar en Grecia, ¿con quién? ¿Quién postula esto? Hipócrates, muy bien. Fíjense que
justo como bien mencionaba hace un momentito tu nombre, Arturo, él nos hablaba de cómo el primer hospital formal en tema de salud mental comienza a ser el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Pero antes del Fray hay otro pasado oscuro. ¿Esto lo vieron un poquito en psiquiatría? ¿Sí? Hacia 1910, en un esfuerzo por querer entender el tema de las enfermedades mentales, se crea el Manicomio General de la Castañeda. Solo hasta entre 1925 y 1945 comienza un estudio ya más formal, con base científica, en el tema de la especialización en la psiquiatría. Pero es hasta el 1967 que se crea lo que hoy conocemos como la máxima casa de estudios en tema de psiquiatría, donde se realiza investigación, donde hay muchos protocolos para el tema de cada trastorno mental, el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez. Si alguno pudiera realizar o si alguien quiere realizar ahí sus servicios, sus prácticas, lo recomiendo ampliamente. ¿Por qué razón? Porque se tiene contacto cara a cara con la enfermedad mental. No es que se vea desde lejitos, sino hay un contacto real con la enfermedad mental. Puedes encontrarte un depresivo, un bipolar, un esquizofrénico, y no solo eso, no solo mirar el comportamiento, que más adelante vamos a ir estudiando, los criterios diagnósticos, sino también el tema del medicamento que toma, las dosis que toma ese paciente de un ansiolítico, de un antidepresivo, y no solo eso, sino los efectos secundarios que se generan en cada medicamento, porque eso también es muy palpable. Y claro, después van a tener un ojo clínico pues más amplio. Una persona que, por ejemplo, comienza a llevar la lengua hacia la parte izquierda o derecha de la boca. ¿Han visto alguna persona que, perdón a los que nos siguen en línea, pero trato de explicarlo? Bueno, comienzan a sacar la lengua hacia la parte izquierda, aquí, y comienzan a hacer así. ¿Alguna persona así? Es de un ansiolítico. Y claro que bueno, pues ahí el ojo clínico se va agudizando porque te das cuenta qué tipo de ansiolítico, por ejemplo, está tomando. Y también, claro, a veces se confunde un poco los síntomas de la psicosis, los síntomas negativos de la psicosis con cómo se trata de depresión y cómo poder diferenciar que se trata de los síntomas negativos. Eso es algo que podemos ver cara a cara en esos lugares, ¿no? Entonces, recomendado, por si alguien quiere realizar ahí sus prácticas o su servicio social. Bueno, fíjense que entonces en la Castañeda comenzaron a surgir algunos experimentos en torno a la psiquiatría. ¿Alguien ha escuchado qué es lo que pasaba en la Castañeda? Les voy a dejar un video en la plataforma para que puedan verlo. No puedo proyectarlo porque dura alrededor de 15 minutos. Eso lo verá cada quien y si no nos robaría mucho tiempo aquí. Pero ¿alguien ha escuchado qué era lo que sucedía en la Castañeda? ¿Cómo vivían los pacientes de la Castañeda? Sí, por acá. Pues les daban terapias de electroestimulación. Ajá. Pues vivían en condiciones muy malas. Ya no los tenían como que por categorías, estaban todos revueltos. No había como que pues orden y había personas que ni siquiera tenían enfermedades mentales. Sí, eso es algo muy importante. No había una especialización, obviamente, y entonces los tenían, no, ¿qué creen? Que sí comenzó a haber un momento en el que los separan,
pero los pabellones incluso toman nombres muy despectivos. Había el pabellón de los idiotas. Así se llamaba el pabellón, porque, claro, no se tenía el estudio de qué era lo que tenía esa persona. Por acá y luego por acá. Ajá. ¿Querías decir algo? Ah, sí, Ajá. bueno, en cuestión de instalaciones también pues, no se daban abasto. Bueno, lo que yo vi, que los tenían como en el patio, igual no había suficiente personal de enfermería y había muchos voluntarios. Sí, exacto. Esa es otra situación, ¿no? Había personas que defecaban en su mismo lugar donde estaban siendo aislados. Porque el tema de las camisas de fuerza, lo han visto, ¿no? Eso viene después de que los encadenaban. Primero era el tema de la encadenación y luego se utiliza el tema de la camisa de fuerza. Hoy en día no se utiliza una camisa de fuerza ni encadenarlo, porque claro, ya está estudiado toda esta situación, ¿no? Si ustedes van a cualquier hospital psiquiátrico, claro, van a portar su uniforme, pero no van a traer una camisa de fuerza, ¿no? O cadenas, como ¿Pero en se ese sigue utilizando la supresión en pacientes psiquiátricos? No precisamente con las... Sí, cuando están en el brote psicótico, sí hay que utilizarlo, ¿no? El tema de urgencias, sí, porque están en el brote psicótico y entonces hay personas agresivas, hay personas que pueden atentar contra su vida o contra la vida de alguien más, ¿no? Ajá, por acá nos querían decir algo. Sí, era el tema de insalubridad, como estaban, no tenían tantos derechos. Inclusive vi en un video que fueron abusados sexualmente tanto como hombres y mujeres como pacientes porque no tenían derecho, eran tratados como locos, no como enfermos mentales. Ahora en 2022 sale una nueva ley para enfermedades mentales que se dice o se asocia que uno como familiar ya no van a haber más hospitales. Nosotros tenemos que no abandonar al paciente como familiar para que el paciente pueda rehabilitarse y no sea abandonado en los hospitales. Por eso esa nueva ley 2022. Hay que prestar atención, ¿eh? Ajá, sí, justo, esto es algo muy importante. Ya incluso en el hospital psiquiátrico pueden permanecer hasta un mes internas las personas y después regresar a sus casas. Pero, ¿qué sucede? Ahí viene la chamba tanto de los psicólogos como de los enfermeros. El tema de la psicoeducación a las familias. Porque la familia sigue con estos prejuicios de que están locos, de que qué vamos a hacer con él, y si me mata, porque la voz le está diciendo, mátate, mátate, mata a la persona con la que vives, aviéntate. ¿Qué voy a hacer con él, no? ¿Qué sucede? En el psiquiátrico no hay otra cosa, no hay otro elemento que no sea el fármaco. Lo que se le induce al paciente solo es su fármaco, una terapia de rehabilitación, donde puede ir a tomar alguna actividad para que, no para perder el tiempo, sino para fortalecer sus funciones mentales, como la concentración, la memoria, la abstracción, la socialización, que más adelante vamos a ir viendo cómo son algunos factores de protección de la salud mental. Eso es lo que se busca precisamente, ¿no? Que en la familia se dé eso. Pero ¿qué creen? Incluso hay unos autores y algunas corrientes que hablan de cómo el mismo ambiente familiar puede enfermar. Porque hemos dicho que somos temperamento y carácter. Y entonces, si en ese ambiente, lejos de favorecer la salud, se enferma, pues claro, el cliente no va a mejorar. Los pensamientos que tiene hacia su mismo familiar o paciente. Claro. No tiene la capacidad, son muchos factores. También si es una persona que tiene responsabilidades como de hacer su vida y a trabajar, ¿cómo voy a dejar a mi paciente si no puede abrir las llaves de gas? Esa es otra realidad, ¿no? Que la mayoría de los pacientes psiquiátricos comienzan a tener un deterioro no solo cognitivo, sino también un deterioro en lo funcional. Entonces, los otros que están aparentemente sanos, pues tienen que seguir con su vida, tienen
que ir a trabajar, tienen que estudiar, ¿no? Eso es como un poco lo que se pelea en torno a esa ley de la que nos platica. Bueno, y siguiendo con esto que sucedía en la Castañeda, fíjense que incluso en un querer avanzar en la salud mental, comenzaron a medir los cráneos de los negros y los blancos. Y entonces se creía que por una situación de tener el cráneo o más chico o más grande, ya era sinónimo de falta de salud mental. Luego, en un querer avanzar en el tema de la salud mental, en el tema de la psiquiatría, ¿qué pasa con las mujeres? Hace ratito nos hablaban de la histeria. A las mujeres había una situación de mutilación genital para combatir su histeria, porque se creía que así iban a ser curadas de la histeria. Incluso quien habla mucho acerca de la histeria, pues Freud, si quieren leerle un poquito, hay todo un tratado de la histeria, cómo esta situación estaba presente, ¿no? Él, claro, ya más avanzado, más estudiado, pero también cómo todavía hace no mucho se comienzan a quitar lo que eran conocidas como las granjas. Ustedes conocen el hospital Ramón de la Fuente que está para salir a la carretera hacia Puebla, en Santa Catarina, Tláhuac, ¿sí? Bueno, fíjense que ese hospital surgió, o su primer función fue de ser una granja. Samuel. Sí, sí, estoy con Samuel. Bueno, fíjense que después de la Castañeda comienzan, bueno, entonces vamos a darles actividades como de cuidar pollos, cuidar borregos y como una forma de aislarlos en las granjas a las personas que tenían un trastorno, ¿no? Bien, como bien decían hace ratito, los baños de tormento. Había personas a las que incluso se les bañaba con agua fría para que quitarle o la manía o la depresión, ¿no? También el tema de los electroshock. Todavía en la actualidad, hoy 2024, sigue existiendo este procedimiento en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, pero claro, ya con todo un protocolo, con todo un estudio con base científica de cómo algunos candidatos son idóneos a este tratamiento, pero en la antigüedad no era así. Se les daba como una forma de que pudieran ser reseteados y que se curaran. Incluso, como bien decían hace un momento, a las personas homosexuales se les introducía en estos psiquiátricos porque se creía que estaban contra la homofobia, transfobia, la bifobia. ¿Por qué se postuló ese día? Porque fue el día en que se eliminó la homosexualidad dentro de el manual de los trastornos mentales. Ya se quitó, porque se sabe que no es una enfermedad mental, ¿no? Y en ese entonces, pues sí, se les metía porque alguien creía que estaban enfermos mentales. Incluso, fíjense, ya para concluir con esta parte, quienes ya llevaron anatomía, saben que hay un nervio que conecta con el lóbulo temporal, directamente nariz, y el nervio que conecta con el lóbulo frontal, perdón, con el lóbulo frontal. Y entonces, ¿qué se les hacía a los pacientes? Se les metía una especie de como fierro y se les pegaba para que se curara su enfermedad. Una situación muy triste, una situación muy deplorable, la que se vivía en la antigüedad. Hoy en día, gracias al avance científico, pues ya tenemos más elementos de cómo tratar una situación ante la falta de salud mental. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Algo que aportar? ¿Todo bien? Sí. Sobre la que dice de la homofobia, profesora, esa... De la homosexualidad. Sí, claro que...
claro que tuvo que haber sido eliminado de el manual porque no es una enfermedad. No es como una gripe que se contagie, no es como, ¿cómo decirlo? Sí, no es una enfermedad, es un estilo de vida, ¿no? Como pudiera ser la heterosexualidad, la bisexualidad. Hay tanta sexualidad como personas sabemos en el mundo. Y la expresión de la sexualidad es libre, ¿no? Ajá, por último acá, para continuar. De hecho, había una observación que, de hecho, las personas de diversa sexualidad nacían ya con una carga genética, bueno, hormonal previa, ¿no? Sí, claro. Hoy conocemos incluso, fíjense, rapidísimo les cuento este caso, porque, ¿qué hora es? Avísenme, porque si no yo me decido. 12, tenemos tiempo. Bueno, rápido. Un paciente que tuve un paciente de 6 años con una situación de transgénero, originalmente siendo niña, él quería ser llamado niño. Entonces llega con los papás confundidos, porque la maestra de la escuela le dice, ¿y cómo, a dónde vas a ir al baño? Dice, pues voy a ir al baño de los niños, porque yo soy un niño, cuando biológicamente era una niña, ¿no? Y entonces la maestra lo refiere al psicólogo, porque dice, usted dígame qué hacer, ¿no? Como si uno tuviera una varita mágica y entonces, ya, ¿no? Otra vez la concepción de, sí, está enfermo, hay que curarlo, ¿no? Cuando la situación de los niños transgénero es una realidad. Mi postura ante eso, con base científica, fue que los papás tenían que apoyar la decisión que tomara, porque él estaba viviendo como un niño. El papá de repente, no, pero ¿cómo? No es algo que yo digo, lo dice la ciencia. Está basado, hoy en día, ¿cuántos derechos existen en torno a las infancias trans, ¿no? Y lo que más gusto me da es que hoy esta persona puede tomar una clase de karate como niño, puede bailar como niño, puede ir a la escuela como niño, sin ninguna situación. Y además, con el nombre que ha elegido, porque también todo un proceso de cortarse el cabello, de querer ser vestido como un niño. Y claro, los papás en este proceso de ir asumiendo lo que esta persona estaba viviendo, ¿no? Y que no es una enfermedad, es una condición y es un estilo de vida. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Bueno, denme un segundo porque tengo que moverle a ambas cosas. Nos vamos a brincar tantito esto, denme un segundito. Ahorita regresamos a... Bueno. Un segundo. Solo le cambio, Y en este esfuerzo de querer estudiar en torno a la salud mental, fíjense que ya los estudios como más pesados hacia 1890 de trastornos mentales, pero es hasta 1952 que surge el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. En la biografía que ustedes tienen para estudiar, me di cuenta que en la plataforma tienen el DSM-4. Fíjense desde qué año está este manual. El manual ya está en desuso, porque hoy tenemos ya el DSM-5 que surgió en el 2013. El que ustedes tienen en revisión es de 1994. Este manual ya está en desuso. Lo van a encontrar ahí en la plataforma. No le vamos a hacer mucho caso. Yo les voy a subir ya el actualizado, ¿de acuerdo? Que es el DSM-5. Bueno, entonces dijimos que en 1952 surge este manual que nos ayuda a identificar los trastornos mentales. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? Criterios diagnósticos,
vamos a encontrar la prevalencia, en qué edades, si se da más en hombres, si se da más en mujeres, porque eso es algo que ya se estudió y que está todo ahí plasmado, ¿no? Vamos a encontrar también, por ejemplo, la comorbilidad. ¿Saben qué es la comorbilidad? Ya hablando de ¿quién puede decirme qué es la comorbilidad? Son enfermeros, y si el doc les dice qué comorbilidad hay con el trastorno de depresión, ¿qué le van a decir? Es que no me lo enseñaron. La comorbilidad hace referencia a qué otra enfermedad hay. El médico podrá decirles, es que es un paciente con trastorno depresivo y comórbido con un trastorno de la personalidad borderline. ¿Qué significa eso? Que es un paciente que tiene depresión y además un trastorno de personalidad borderline. ¿En qué clasificación se encuentra eso? Eso ya lo vieron la semana pasada. Hay 3 clasificaciones de los trastornos de personalidad, A, B y C. Y se encuentran en ¿seguros? Trastorno de la personalidad límite, o en inglés, trastorno de la personalidad borderline. Bueno, pues fíjense que entonces, hacia 1952 surge este manual, y posteriormente, esto solo como para que vean un poco de la historia del manual. En 1952 surge el DSM-1, en el 68. Estas son DSM-3 revisado. 1987, DSM-3 revisado. Más adelante vamos a ver triple revisado en el 2000, DSM-4 triple revisado, ¿de acuerdo? Pero el actual, o el que tenemos, es el DSM-5 que surge en el 2013 y que, claro, ya se está trabajando en una revisión del DSM-5. ¿Para qué? Para eliminar algunos trastornos o sumar. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, en el 2004, la versión que ustedes están manejando, ahí no van a poder encontrar el trastorno de adicción por juego. El tema de los videojuegos, por ejemplo. Hoy en día ya se está estudiando, pero claro, en el de 1994 no lo van a encontrar. En el del 2013 van a encontrar algunos estudios que se están haciendo en torno a ese trastorno de adicción, pero seguro cuando tengamos la versión revisada del DSM-5 ya podremos encontrarlo con algunos criterios más específicos. Ahora, hay una clasificación internacional de todas las enfermedades, incluidas las enfermedades mentales, que es el CIE. Hoy estamos en la versión 10. Seguro todos quieren trabajar en el sector salud. ¿Cuál es el que van a manejar? ¿CIE o DSM-5? El CIE. En el sector salud se trabaja con CIE 10. Claro, también está en revisión para poder sacar la nueva versión CIE 11. Pero entonces, ¿por qué estudiamos el DSM-5? Porque es la versión americana. El CIE es una versión española, pero que es lo mismo, simplemente para efectos de estando en un hospital, en temas de algo más universal, CIE 10, para temas de estudio son los mismos criterios diagnósticos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta? Entonces ya no se los pueden marear tan fácil. Si les ponen F.129, paciente con diagnóstico F.129, ¿qué es? Esa es una versión internacional que hace referencia a que es un paciente que tiene un trastorno mental. Búsquenlo, tienen su celular, ¿no? ¿Cuál es la clasificación F.129 del CIE 10? Los que nos siguen en línea también. 129. Solo lo dije aire, ¿eh? El número del CIE. ¿Qué enfermedad se tiene con F.129?
¿F qué? Ajá. F.129. ¿Qué es? Específica no circunstancias o afección fisiológica Ok, lo que nos está diciendo aquí nuestra compañera es que se trata de un paciente que tiene un brote psicótico. Creo que el 119, F119 es el que es de las sustancias. Ahí seguro te lo puso como resumido. Pero bueno, se trata de un paciente psicótico o que tiene un brote psicótico y además que ha sido inducido por alguna sustancia, como cuál podría ser alcohol, marihuana, alguna persona que se quedó en el viaje y que ya no salió de ahí. Para los amantes de la marihuana, así como tiene su efecto recreativo, así como les ayuda quienes lo fuman a sonreír mucho y a degustar de los placeres de la vida como pudiera ser el alimento, fíjense que también en el hospital psiquiátrico hay todo un piso, que es el 7º piso, donde llegan pacientes de 18 años de edad con un trastorno de psicosis porque se quedaron en el viaje y ya no pudieron salir. Así es que solo es información que cura. Pues seguro con el medicamento, con su terapia, habrá que ver, porque como es el primer brote psicótico, pues es un paciente que ya se quedó viaje. La necesidad consumiendo la marihuana, por ejemplo, ¿no? Eso es real. Está todo un piso solo para estudiar a esos primeros pacientes en brote psicótico, asociado a la situación de alguna droga, ¿no? Ahora, siguiendo como hasta aquí, ¿tienen alguna duda en torno al DSM-5? Vamos a hacer como una recapitulación rapidísimo. Entonces, en la antigüedad se creía que eran endemoniados, hasta 1910 la Castañeda, seguían habiendo situaciones muy deplorables, pacientes que vivían todo este tema de la sintomatología que era curada con electroshock, que era de agua fría, incluso con lo que les platicaba de este utensilio, donde se les introducía por la nariz. Era una situación muy deplorable. Hoy en día, gracias a la ciencia, gracias a los estudios, ya tenemos un manual diagnóstico que nos dice qué personas tienen una enfermedad mental y que está siendo revisado, pero el que está aprobado es DSM-5 o CIE-10, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí dudas, preguntas? ¿No? Bueno, déjenme regresarme un poquito. ¿Ya nada más tenemos 15 minutos? ¿No? Bueno. Y para ir como haciendo match a todo esto que hemos venido revisando, es importante saber qué es la salud mental. Porque eso es lo que estamos estudiando. Pero, ¿qué es salud mental? De entrada, ¿qué es salud? Ustedes lo deben saber. Sí, salud no solo es la ausencia de enfermedad, ¿no? Sino también un estado de bienestar, un estado de equilibrio. ¿Y esto cómo lo aplicamos en el tema mental? ¿La salud mental es aislada de la salud física? ¿Por qué razón? Eso es algo, y eso también es pregunta de examen. Salud física. Para cómo está mi estado físico, todo lo que yo piense va a afectar de forma física. Física. Relacionadas por acá. Claro.
porque somos social. Eso de bien grabado. Al ser seres biopsicosociales, claro, que una persona, aquí plantean un ejemplo muy claro, una persona que tiene una situación de la vida. Se les ocurre que pudiera traer una merma en la salud. Vamos a ponerlo en algo que hemos vivido recientemente en nuestro país, un desastre natural, como pudiera ser, por ejemplo, Otis. ¿Cómo creen que afectó la salud mental de esas personas? Por las pérdidas de vivienda, claro. Por la certidumbre de no saber qué iba a pasar. Igual pudo haber sido de algún familiar, ¿no? Exacto. Y eso trae mermas en su salud mental, ¿no? Porque hemos dicho que si bien la salud mental te permite afrontar de manera eficiente o de la mejor manera esos estresores de la vida, también salud mental se asocia a cómo una persona es capaz de reconocer que tiene miedo, que está enojada, que está alegre o cualquier otra emoción. ¿Está mal estar enojado? ¿Está mal estar triste? ¿Qué es lo que pudiera no estar bien? La manera en cómo se canaliza ese enojo, esa tristeza, porque un depresivo ha llegado a esos niveles porque empezó con una tristeza como una bola de nieve. Pero ¿qué pasó con ese depresivo? Quizá no supo canalizar esa tristeza. Y entonces, claro que no hay salud mental porque le llevó hasta tener un trastorno depresivo. Sí se dan cuenta cómo la definición es muy amplia. Además de que una persona que tiene salud mental puede contribuir de manera efectiva a su comunidad y donde quiera que comparte. En la familia,
en la misma comunidad. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Bueno, fíjense. Yo le quiero cambiar acá siempre. Listo, denme un segundito. Un segundo. No, ya me fui para. Listo. Fíjense que esto es importante. Salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. ¿Eso queda claro? Por lo que ya decíamos hace un momentito. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Bueno, ¿y qué hace referencia a tener merma en la salud mental? Un trastorno mental o discapacidad funcional. ¿Cómo un alcohólico está teniendo merma en su salud mental? ¿Quién podría compartir? Pero ¿cómo? Vamos a mirar solo al alcohólico, que tiene una adicción. Su adicción es el alcoholismo. ¿Cómo esta persona está teniendo merma en su salud mental? Falta de concentración podría ser en su comportamiento neurótico, en parte si no está concentrado. Las funciones cognitivas de entrada comienzan a tener una merma, ¿no? No hay concentración, la memoria comienza a perderse porque comienzan estas lagunas mentales. También va a ir la situación social. ¿Cómo? La situación social, porque no puede interactuar entre no puede interactuar. No es propio de decir no y llegar a la voluntad. Tiene una discapacidad funcional, como bien decían aquí. Ya no trabaja, ya no atiende a su familia, no comparte con la familia, porque comienza a entrar en el proceso de la adicción, donde cada vez su cuerpo le requiere más y más y más. Y entonces vamos viendo cómo la salud mental de esa persona va mermando, que es un trastorno en el tema de adicción. ¿Sí? ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Y bueno, ¿cuáles son algunos factores que no? ¿Qué hora es? Ayúdenme con la hora, ¿eh? O sea, nos quedan 15 minutos, 18. Vale, ahí vamos. Ya estoy haciendo récord con ustedes. Bueno, fíjense que algunos factores de protección que promueven la salud mental, yo les puse aquí solo 4, hay muchos otros. ¿Qué puede promover la salud mental por allá? ¿Qué nos dicen que puede promover la salud mental? ¿Qué hace que una persona tenga salud mental? Esta cierta estabilidad. ¿Cómo puede una persona tener estabilidad? Tenemos trabajo, tenemos... Hace ratito hablábamos del ambiente familiar, que hace referencia a la cohesión social, redes de apoyo. ¿El ejercicio creen que ayude a la salud mental? ¿Por qué razón? Ya vamos a hablar como enfermero, como de tema de salud. Hagan de cuenta que ya estamos en el sector salud. ¿Qué sustancia segrega nuestro cerebro cuando estamos practicando deporte? Y que la dopamina que se segrega en nuestro cerebro, ¿qué nos genera? Un estado de adrenalina, de felicidad. Entonces, si a esta dopamina que nos segregó el deporte, le agregamos la dopamina de compartir con quienes queremos en una reunión donde no hay alcohol, en una reunión que también nos segrega dopamina, ¿esos serán factores de protección para la salud mental? Sí. Porque está permitiendo la cohesión social, está permitiendo la interacción, está permitiendo el desarrollo de habilidades socioemocionales. Hoy en día, en la mayoría de las escuelas de educación básica, hay una materia que se llama socioemocional.
Que los niños desde temprana edad reconozcan que estar enojado está bien, pero hay que canalizar ese enojo. Que estar triste también se vale, pero hay que saber cómo canalizar esa tristeza. Y eso nos promueve, ¿qué? Salud mental. Estos son algunos de los factores de protección para tener salud mental. ¿Qué otro pudieran ¿qué otro se les ocurriría ayudarnos a tener salud mental? Realizar una actividad que nos guste fuera de las responsabilidades que tenemos. Sería la recreación. Algún hobby, por ejemplo, el leer va a permitir, ¿sí? También aquí entraría una buena alimentación. Sí, claro, ¿no? Porque recordemos que somos, ahí lo dice, factores psicosociales. Y claro que la alimentación va a permitir, ¿qué va a permitir? Un estado de bienestar, de desarrollo, las funciones cognitivas superiores. Claro que vamos a tener mejor capacidad de abstracción, mejor capacidad de concentración. El que lee tiene capacidad de concentración, de abstracción, de memoria, de síntesis. ¿Se dan cuenta? Y claro, pues a lo mejor el que tiene actividad artística, claro que también poniendo en juego algunas funciones y también emocionales, claro. En una pintura podemos ver cómo se expresa mucho de la emoción del artista, ¿no? Sí, en la danza. Esos son o siguen siendo factores de protección de la salud mental. Pero ahora vamos a ver algunos factores de riesgo de la salud mental. Déjenme moverle aquí. Profesor, pero se nos olvidó algo muy importante. Sí. Sí, es muy cierto todo lo que se dice con factores, pero la gente no se acerca a una consulta con tu psicólogo, y después a lo mejor tu psiquiatra, porque todavía es tabú ir a una consulta médica. Claro. Es lo más importante, porque la familia o el creer que uno se quiere propiamente y va a salir de alguna ansiedad o cualquier tipo de En definitiva, para poder tratar un trastorno mental, acompañado, puede esas cosas. o me siento Arias Martínez Yasmín. Montero Garcés. Ramírez Saavedra. No vino. Alcántara Suárez Iván. No. Ayala López Carla. No. ¿Sí que Carla? ¿Sí que Carla? Sí. ¿Cómo lo puedo poner? Y la Peña Sánchez. Martínez Gaspar. ¿No? Ana. No. Sara Terrero. No.
Constantino Rosales. No. ¿Me permite también? Sí. Gracias. Sí, adelante. Bueno, ¿quién sabe qué está pasando con esto? Otra vez ya se desconectó, una cosa así. A ver si ahorita viene. Bueno, algunos factores de riesgo, como ya decíamos, pues puede ser una violación. Estaba platicando acerca de la Primera Guerra Mundial. Fíjense que después de la Primera Guerra Mundial, cuando descubren que muchos soldados viven bajo el estrés postraumático, es cuando se empiezan a crear las primeras pruebas psicológicas, examinando algunos componentes. Hoy en día tenemos muchas pruebas psicológicas que nos ayudan a medir inteligencia, rasgos de personalidad, todas las sabidas por haber que les van a hacer ahora que vayan a buscar un trabajo. Pues bueno, esas se empezaron a generar precisamente a partir de una situación como pudiera ser la guerra que trajo el estrés postraumático. Pensando cómo un migrante puede tener merma en su salud mental. Piensen. El duelo por perder su patria y su familia. Y eso trae merma en su salud mental. La incertidumbre. No. El desastre natural ya lo planteamos, ¿no? Como también puede traer merma. Adelante. ¿Podría informarme si está aquí alguno de los alumnos que voy a mencionar? Sí. ¿Alguien de la Cruz Yesenia? ¿No? Bárcenas Borja Eduardo. Hugo Villalobos Paloma. Bueno, mejor, ¿alguien va a practicar el Julio? ¿Va a salir a practicar? ¿Su nombre? ¿Me permite salir? Adelante. Julio, pero ¿ya entrevistaron a alguien más que vaya? ¿Ya la entrevistaron? ¿Ya las entrevistaron en psicología? ¿También aquí? Ya. ¿Alguien falta que le entrevisten en psicología? ¿Nadie, chicos? Gracias, maestra. Adelante. Bien, pues entonces, estos son algunos factores de riesgo que hacen que haya una merma en la salud mental. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué hora es? ¿Cuánto nos falta? 8 minutos. Ok. ¿Dudas, preguntas? Bueno, si no hubiera ninguna duda, ninguna pregunta, voy a comentarles cómo va a ser a partir de la siguiente semana nuestra sesión. Tienen que hacer las tareas correspondientes a esta semana y subirlas como está en la plataforma hasta el momento en el que yo llegara, ¿de acuerdo? A partir de la siguiente semana, a partir del siguiente sábado, yo les voy a dejar 2 lecturas. Según su programa, ¿sí saben qué es lo que vamos a ver? ¿Ya vieron todo el programa? ¿Cómo? ¿Qué no se meten a la plataforma y buscan, descubren? Bueno, ok. Sucede que en el itinerario que tienen planeado, que vamos a ver los trastornos psicóticos, trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, vamos a ver algunos trastornos de la sexualidad, algunos trastornos por consumo de sustancias, y así al final vamos a ver psicofarmacología. Incluso hoy se supone que les tocaba ver trastornos del sueño, pero bueno, creo que no leyeron. Y yo tenía que amachar todo lo que se supone que habían visto. Bueno, para ver todo, semana a semana los trastornos, yo les voy a dejar 2 lecturas. La primera lectura va a consistir en los criterios del manual diagnóstico. Que ustedes conozcan qué criterios se necesitan para tener, por ejemplo, la siguiente semana que vamos a ver, esquizofrenia. ¿Cuáles son todos los criterios que se requieren para que una persona tenga esquizofrenia? Después de revisar las lecturas, yo les voy a dejar todo el material. Ustedes pueden revisarlo si gustan.
Entiendo que son muchas hojas, pero si por lo menos leen los criterios diagnósticos, la comorbilidad y leen un poco acerca de cómo se va gestando y la prevalencia de cada trastorno, eso les va a ayudar mucho para venir a clase. A clase tienen que venir leídos. El que no lea no puede entrar porque no va a conocer el tema. Y a lo mejor el conocerlo nos va a dar muchas herramientas para ir más rápido y conocer todos los trastornos en torno a la psicosis. Son muchos. Por eso necesitan leer por lo menos esas cosas. Es muy digerible, son como puntos. Punto A, punto B, punto C, tiene esto, sí, sí, sí. O no, no, no. ¿No? Entonces, descartar que se trate de una psicosis o se trate de otra cosa. Además de la lectura de cada trastorno, les voy a dejar un estado del arte de cada trastorno. ¿Qué es el estado del arte? ¿Saben? ¿Cómo se van a titular? ¿Por tesis? ¿Por...? Bueno, los que se van a titular por tesis tienen que hacer pues, claramente su tesis. Y para hacer una tesis necesitan tener investigación. Eso se conoce, el estado del arte se conoce como todo aquello más reciente que hay en torno a la investigación que vayan a hacer. Yo voy a buscar dejarles un artículo, por ejemplo, que la siguiente semana vamos a ver psicosis, un estado del arte de psicosis, que va a hacer referencia a lo más actual o lo más nuevo que hay en psicosis, los tratamientos que hay en psicosis, qué se está haciendo con las personas que tienen psicosis o las investigaciones más recientes que hay en torno a la psicosis, que no tiene que ver con los criterios diagnósticos, porque eso lo vamos a ver en la primera lectura, ¿de acuerdo? Primera lectura solo es conocer qué es psicosis, cuáles son los síntomas, cuáles son los criterios diagnósticos, y segundo punto, o la segunda lectura, qué se está haciendo en torno a la psicosis, qué es lo más nuevo que hay en torno a la psicosis. Y eso va a ser con todos los trastornos, 2 lecturas, criterios diagnósticos y estado del arte. Para estas 2 lecturas va a haber obviamente actividades que son las que se supone que tienen que hacer para que cumplan con el 40% de las tareas. Pero eso no lo van a hacer a lo largo de esta semana. Solo para venir a clase tienen que venir leídos. Vemos la clase y se van a llevar tarea, que la tarea va a consistir en torno a esas 2 actividades. Y también el test semanal que yo les voy a ir dejando a partir de la siguiente semana en torno a psicosis, por ejemplo, que nos vamos a ver. ¿De acuerdo? El glosario, semana a semana, tienen que traer su glosario. Puede ser una palabra, 2 palabras, no se lo voy a revisar, pero sí tiene que estar en su libreta. ¿Por qué razón? Para que al final cumplan con las 80 palabras mínimas que se les pide del glosario. Hoy ya vimos, hay algunas palabras que hoy vimos que tienen que estar sí o sí en el glosario, como temperamento, qué es temperamento, qué es carácter, qué es salud mental, esas son de cajón, ¿no? Ahí ya tienen 3 que pueden meter en su glosario. Semana a semana yo les pido, ¿para qué? Para que al final no tengan que hacer las 80 y eso genera estrés. Ya sé que todo lo dejan al final. Háganlo semana a semana. Eso les va a ayudar mucho. ¿De acuerdo? Las tareas se van a hacer, obviamente, en su cuaderno a mano o en computadora. Yo no tengo problema que pudieran tomarle una foto y subirla. Si lo quieren hacer, obviamente va a depender, ¿no? Si, por ejemplo, para el estado del arte de psicosis, les voy a poner todo un caso. A lo mejor la actividad pudiera ser que cada uno busque un caso clínico de una persona con psicosis. ¿Y cuál es la función? Describe el caso clínico de esta persona con psicosis. Se trata de femenino de 20 y tantos años de edad, con cuáles síntomas y además cuál fue el tratamiento que se le dio a esa persona. Esa pudiera ser la actividad. ¿Se dan cuenta? La actividad de la primera lectura pudiera ser un test que yo le suba donde responde cuáles son los 2 elementos que tiene que tener una persona para que se considere que tiene psicosis.
Alucinaciones y delirios. Respuesta. ¿No? ¿Sí se dan cuenta? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Por favor, ayúdenme a pasar una hojita con su nombre y su número telefónico. Voy a hacer un grupo de WhatsApp para que ahí les suba cuando... Profesor, ¿Sí? entonces la tarea es a partir de la otra semana. Hay que hacer la tarea correspondiente a esta semana con lo que ya tienen subido en la plataforma. A partir a ver, esta es información para todos. Esto es importante. La tarea que ya está designada para esta semana se tiene que hacer y se tiene que subir a la plataforma como lo vienen haciendo. Anexado a eso, tienen que hacer las 2 lecturas correspondientes para la siguiente clase, que es criterios diagnósticos de psicosis y estado del arte de psicosis. Es lo único que van a hacer. Para la siguiente semana van a hacer las actividades correspondientes a psicosis y la lectura a criterios diagnósticos de depresión y estado del arte en depresión. ¿Sí? ¿Sí me explico? Así vamos a ir, semana a semana. ¿Correcto? Profesor. ¿Preguntas? Sí, yo. Esa parte usted la va a subir a la plataforma, ¿verdad? O sea, lo de las tareas. ¿Cómo? Lo de las tareas, usted lo va a estar subiendo también a la plataforma. Exacto. Ok, perfecto, gracias. Sí. ¿Nos va a agregar al WhatsApp también a nosotros, los de línea? Es lo que estoy viendo, cómo puedo obtener sus números telefónicos. Yo creo que va a ser hasta la siguiente semana que ya tenga una cuenta de Zoom para que en el chat me hagan llegar sus números. O, ¿saben qué? Vamos a hacer mejor lo siguiente. Los que están en línea, anoten mi número telefónico, me hacen llegar un WhatsApp con su nombre y diciéndome que son de la materia de salud mental, para que los agregue al grupo. El número es 55 34 39 28 16. Nombre y que pertenecen a salud mental. ¿De acuerdo? ¿Lo puede repetir, por favor? Sí, es 55 34 39 28 16. Gracias. ¿Listo? Bien. Pues bueno. Una pregunta, profesor. Sí. No, bueno, en línea, desde las primeras clases aparecía bueno, que teníamos que hacer leer el libro de Siddhartha y hacer un análisis del libro. En mi caso yo sí lo hice, pero ya me lo borró la plataforma, entonces ahorita ya no lo deja subir. Entonces fue tarea que pues realmente pues hicimos varios compañeros. Entonces, pues ahí no sé. La modificación que se hizo respecto al cambio de profesor. Voy a checar bien eso, porque, Sí. o sea, todo lo que ya subieron tiene fecha y tiene hora. Pero lo que pasa es que en la semana, o sea, yo en mi caso lo subí en la primera semana que empezaron las clases. Entonces, no sé qué movimiento hicieron en la plataforma y ya no, se me eliminaron todas las tareas, pues. Sí, O sea, las de esta semana pasada, pues sí las volví a subir, no había problema. Pero el no del es- libro de Siddhartha ya no se puede subir, de hecho ya no aparece como para que lo volvamos a subir y muchos sí lo realizamos. no eres la única, muchos tienen esa misma duda. Yo lo voy a checar y ya les hago saber qué pasa con eso, ¿de acuerdo? Ok, sí, está muy bien. Bueno, dudas, preguntas, los que están presentes. Sí, ahorita. Bueno, pues muchas gracias y dentro de 8 días. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a los que estuvieron en línea. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, profesor. Solo no olviden anotarse, por favor.
la invitación del grupo, es un número, Sí. y ya nada más lo hago administrador de nuestro grupo y yo me quito de administrador. Y, Lo comparto con todos. Tengo un grupo ok, de ellos. exacto. Muy bien. Sí, y entonces le pones al grupo salud mental y el horario. ¿Sí? Sí. Déjame unirme al grupo. No, el otro es el 4. Muchas gracias. ¿Todo bien? Si no, ¿qué pasó?